días a todos y todas. Anoche se vivió el primer debate televisivo de los candidatos a la presidencia. Estuvieron los 8 candidatos en el canal Televisión durante mucho, mucho rato. Fue un debate muy largo y muy intenso, del cual hoy día hablan todos los medios de comunicación. Vamos a conversar acerca de cómo se dio ese debate, quién ganó, quién perdió, quién lo hizo mejor, con el profesor Aldo Casinelli, quien es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma y analista político. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día. Muy buenos días, Verónica, un gusto saludarte. Gracias igualmente. Profesor, ¿cómo vio el debate? ¿Usted cómo vio a los candidatos, así en general primero? Primero, nos quedamos hasta muy tarde, así que, y yo sé que Sí, tú también, así que sí, eso es muy lo tarde. primero que hay que decir, que nos hicieron trasnochar los candidatos, pero te diría que fue un ¿Jugará en debate. contra eso? Quedémonos un segundito ahí en lo largo que fue. ¿Jugará en contra eso para el público en general? O sea, yo creo que en la medida que el debate iba avanzando, me imagino, no tenemos cifras todavía, pero me imagino que la curva de rating debe ir cayendo. Y eso obviamente que hace más difícil precisamente cuál es el interés de estos debates, que la gente los pueda ver, que pueda apreciar, que pueda contrastar las visiones que tienen los distintos actores, los distintos competidores hoy día por la presidencia. Eso como punto uno. Exacto. Pero contraponiendo eso, creo que fue un debate bastante interesante. El formato, pienso que fue muy bueno. Eh, Esta lógica que los principales, los actores principales, sean precisamente los candidatos y no los periodistas y no lo digo por usted, los periodistas que por lo general a veces pareciera que fueran, que van a mostrarse más de lo que son precisamente los candidatos, fue muy bueno. Yo creo que es difícil tener 8 personas en un set, en un escenario, y sobre todo 8 personas que quieren hablar y que hablan mucho, Exactamente. habitualmente, que ese es parte de su atributo. Exacto. Eh, Los periodistas también fueron personas como muy bien elegidas, ¿no? Son rostros ancla, personas muy conocidas, permanentemente en el debate de los temas políticos en nuestro país. Sí, Verónica, Mucho prestigio. fue muy clave, pero además dejaron fluir la conversación o el diálogo que se producía entre ellos. O sea, más que ser unos periodistas incisivos, de tratar de ir a buscar qué es lo que dice cada cual, o tratar de ir a las grietas, a los quiebres que tiene uno u otro, dejaron fluir. Creo que Andrea Aristegui, Macarena y Daniel fueron clave también en darle un sentido de continuidad a una conversación o un diálogo que se producía entre los distintos candidatos. Y eso creo que fue muy bueno, porque permitió precisamente que una cosa que es difícil, que es compleja, 8 personas conversando en un set, que yo insisto, los candidatos presidenciales o los políticos en general hablan, o sea, eso es parte de su atributo, hablar. Salió muy bien, salió muy fluido. Y además que se les pregunta sobre un tema y hablan de otro, ¿no? De hecho, aquí mismo, a pesar de este esquema estricto que tenía la temática, volvían a algo que habían dejado antes, no respondían, se salían un poco del libreto. Claro, pero tenía un elemento que lo hacía volver, que era la réplica que le podía hacer un tercer candidato. Claro. Y eso creo que le ayuda, porque uno se puede escabullir de lo que usted me pregunta a mí como periodista, pero eventualmente puedo no escabullirme respecto de lo que me pregunta un contrincante. Ahora, cuando lo hago, cuando me escabullo, también, porque lo hago y en varias ocasiones pasó, tú quedas en evidencia. Y eso también es parte de lo que queremos ver, queremos saber cuando se le pregunta a alguien cómo va a ser tal cosa. Usted está proponiendo A, bueno, ¿cómo va a ser A? Usted quiere financiar tal cosa, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y eso no solamente lo hacían los periodistas, por eso digo que el Claro. formato me pareció muy interesante porque esa interpelación se producía entre los mismos candidatos. Y Claro, los periodistas, esa oportunidad de que se preguntaran entre ellos, además, ¿no? exactamente, y ese esquema me pareció muy, muy interesante. Sí. ¿Cómo los vio a ellos en términos, tratándose unos a los otros? Al parecer primó el fair play, ¿cierto? A pesar de que hubo momentos muy tensos y palabras fuertes. Sí, sí. A ver, pienso que por la situación en la que estamos hay una lógica más de respeto. Eso creo que sin duda. Y dentro de ese respeto, claro, hay cosas que son, creo que al inicio el candidato Kass interpeló
directamente a la candidata Jara respecto de algo que ya venía, esto es Sí. como cuentos con historia, eh, Él pero lo me había da la anunciado, impresión, ¿no? Él había anunciado en entrevistas anteriores que iba a hacer claro, eso. pero me da la impresión que entendió rápidamente que no era el minuto, no era el lugar, no era la oportunidad para hacer esas cosas. O sea, lo hizo, lo dejó instalado, fue al inicio, me imagino que cuando está todo el público presente, pero después pasó. Y creo que quien se salió completamente del libreto, tanto es así que se llevó una suerte de amonestación de una de las periodistas, de Macarena Pizarro, fue Franco Parisi. Creo que se salió completamente del libreto cuando le hizo la pregunta a Evelyn Matei, donde además hizo esto que le recordaron que no podían llevar estos papelitos, fotos, Exacto. apuntes. Creo que fue el único instante en que uno puede decir, se rompió este esquema. Claro. Ahora, creo que le salió mal porque la respuesta de Matei fue muy buena. Y esto me da la impresión que solo se puede hacer en televisión. Usted sabe más de periodismo, usted sabe más de estas cosas, solo me voy a meter en esto, pero el silencio marcó la respuesta. Mm. Pienso que esa pausa que hizo la candidata Matei antes de responder esto de respirar profundo y Exacto. Voy a luego tratar de no. Claro. creo que la pausa, el silencio fue más elocuente como respuesta que lo que le dijo después. Y eso me da la impresión que solo se logra en televisión, obviamente. Exacto. Y a propósito de en este momento de interpelaciones, eh, en un momento la candidata Jara también le pregunta si quiere responderle a Johannes Kaiser y ella dice que no, a Johannes no. ¿Qué le pareció a usted eso? Sí, yo ahí también creo que entendiendo y conociendo a la candidata, la amabilidad, el buen trato que tiene, me llamó mucho la atención, porque además la pregunta no era una pregunta tan compleja respecto de lo que como para evitar contestar, me da la impresión que fue más una cosa personal, o sea, como ningunearlo al decirle no, a ti no, Claro. porque fue directamente, fue a ti no Exacto, te voy a contestar. exacto. No, Y sí, como eso, para qué, como no voy a perder el tiempo en esto, una cosa así, claro, ¿no? y eso creo que de nuevo, estamos en la lógica de que es un debate, se interpelan los candidatos, lo que uno busca precisamente es que me expliques, o que me expliques a mí, no a él, o sea, a través de él que me expliques a mí que yo soy un observador, que soy un ciudadano, que voy a tener que votar el 16 Exacto. de noviembre, eh, esa respuesta. Y siento que esa actitud no era la mejor, no es la mejor actitud respecto de esto. Puede salir por otro lado, puede decirle, mira, está en programa, como le dijo en algún minuto en otra respuesta, eso lo estamos viendo, lo estamos analizando con los asesores, eso ya lo dijimos la vez anterior. Claro. Hay varias formas como salir de una posición como esa, pero evitar evitar poner al adversario como un par, creo que no resultó muy bien. Exacto. Y si bien esa fue una respuesta bastante agresiva para ponerlo en el tono de respeto que fue el debate, porque nos Exacto. situamos en esa dinámica. Creo que también tuvimos otras instancias de interpelaciones. Hablo de las interpelaciones porque fueron bien directas y Exacto. esto marca el esquema. Cuando Marco Enrique Ominami le pregunta por qué, o le dice, le enrostra, por qué no pudo participar en la primaria oficialista, por ejemplo, Claro. que también creo que fue un instante donde se salió y ella no dice Claro. nada. Claro. Como no tomando los temas que no se querían tomar. Yo lo quiero invitar a revisarnos el desempeño de cada uno de ellos por separado. Partamos por el profesor Artés. ¿Qué le pareció la presentación de él, su discurso? Mira, él, bueno, ya lo conocemos porque Eh, como buen profesor de historia, tiene historia ya en estos debates, y por lo tanto creo que se ciñe al esquema que él va. O sea, es algo que incluso uno puede decir que es extemporáneo en términos de su posición, pero que la deja ahí instalada. Y lo que me llamó la atención
es que él critica todo, todo, todo. Para él todo, todo es criticable, incluso, y me llamó mucho la atención, incluso el oficialismo. Sobre todo el oficialismo. O sea, En representación de la candidata. Es decir, claro. cuando le señala lo del sueldo vital, creo que ese elemento fue también un quiebre o una tensión adicional. Y lo segundo, que creo que también, y que varios lo utilizaron, pero él en particular, porque es una persona muy culta y rápida de mente, le hizo ver algunas cosas a otros candidatos que le señalaron elementos puntuales a él, como cuando le dijo algo a Kass, tenían ahí un tema de Kass entre Hitler y Jesús, creo que también Sí. fue interesante, no por lo que se dice, sino que por la capacidad y la rapidez mental en ese instante, que son instantes de mucha tensión. Exacto, y su crítica como al sistema en general, ¿no? Como contra el sistema capitalista en general. Sí, no, él ya sabemos su posición y él está en contra de todos los que estaban ahí. Era el opositor a todo. Pero lo conocemos y ese rol lo cumple muy bien. Exacto, exacto. Y Marco Enrique Minami. Mira, Marco, uno ya sabe cómo es en términos de el que tiene más experiencia en estas lides, Sí. como candidato. Uh-huh. Pero, Y en los pero también medios también, ¿no? En redes ese es el sociales. punto, Verónica, lo que tú planteas. Es el que mejor conoce y sabe cómo manejar los medios. Ahora, a mí, mi opinión ahí al respecto, y si bien él señala que el programa todavía no está listo, que va a estar el día 22, que va a ser su presentación de campaña, me daba la impresión que estaba más bien opinando respecto de los otros candidatos que proponiendo cosas. Sí, él decía, estoy escuchando, que es primera vez que estoy acá, esa como Claro, claro, constante y eso victimización. planteándose como una víctima de que no lo habían invitado, de que no lo habían invitado a la primaria, que no lo habían invitado a los debates anteriores. Bueno, él es un actor relevante en términos políticos, 5 veces candidato presidencial, o sea, sabe dónde está parado. Yo creo que Meo no se salió mucho de su esquema, no fue lo voy a poner de esta manera, ¿no? Quizás no es la forma más elegante de decirlo, pero no fue un aporte adicional a la discusión de ideas, a la discusión de ideas, sí a que otros pudieran exponer sus ideas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las preguntas a Jara fueron muy duras, Sí, entendiendo que su electorado, o sea, su posibilidad de crecimiento vienen de ese electorado, es decir, exacto. de la izquierda concertacionista o de la izquierda oficialista, más que concertacionista, de la izquierda oficialista, de ahí vienen sus eventuales apoyos, y por lo tanto fue muy agudo en atacar precisamente a la candidata Jara. Ese fue, pero sin tener mucho sustento. Y como dice usted, la lógica de escuchar, bueno, quedan prácticamente algo más de 2 meses de la campaña. Yo no sé si es el minuto ya solamente de escuchar, sino que ya deberíamos estar pensando en las propuestas. Exacto. Franco Parisi, ya lo mencionamos recién. Mire, yo ya le dije que Franco me llamó la atención esta actitud que tuvo con Matei, creo que le resultó mal, creo que equivocó el camino, no era el minuto, no era el esquema, y creo que fue el mal portado de la sala. Se llevó una Y en anotación general negativa. como que criticó al sistema político también, a los políticos como si él no lo fuera. De hecho, Johannes Kaiser tuvo que recordárselo, que él también es Claro, parte de un es partido decir, político. tiene 3 elecciones en el cuerpo, tiene un partido político, es un partido político que en la elección anterior tuvo una buena performance electoral, que se desarmó completamente, tiene mala conducción en ese sentido, porque logra resultados, pero no logra consolidarlos. Eh, yo creo que ahí, y en esta lógica de ponerse como el defensor de la gente, de la clase media, del chileno de a pie, sí, está bien, pero también el chileno de a pie quiere saber cómo funcionan las cosas. Y cada día, como tenemos más información, la gente tiene más información para tomar decisiones, las respuestas simples ya no sirven tanto. Entonces estas lógicas de yo conozco el sufrimiento, bueno, muchos
muchos chilenos, y le aseguro que conocen el sufrimiento mucho más que el sufrimiento del día a día, el esfuerzo, la meritocracia, que él se trata de instalar en ese esquema. Ahora, usted está postulando a ser presidente de Chile, entonces lo que la gente está tratando de buscar es que me provea soluciones y una persona que tenga las capacidades, las competencias y las ideas. Y algo que si bien le enrostró Matella a Meo, que voy a retroceder a ese lado, tampoco tiene Parisi, que son equipos, Claro. equipos ¿Con quién vas a gobernar? Claro. de gobierno. Yo creo que eso también es muy importante hoy día. ¿No le pareció rara la pregunta del profesor Artés a Parisi cuando le pregunta si no es un miembro de la CIA? Porque vive en Estados Unidos, ahí viene. Sí, pero eso es parte del esquema de Artés. Incluso le dijo que era como parte de, no el corazón, el riñón, no sé, le mencionó un órgano. El corazón de la bestia, claro. Claro, parte sí de la lógica, pero no me parece que es parte de su forma de ser, de Artés, de todo lo que viene de afuera, sobre todo el capitalismo Exacto. que es brutal, que es violento, que es agresivo, que va en contra de la sociedad, que va en contra de los trabajadores, que es lo que él representa. Y me parece, claro, es parte de decirle usted que viene aquí cada 4 años y lo compara si yo viniera de China cada 4 años a hacer una campaña, ¿usted qué me diría? Entonces, es interesante, pero es parte del esquema que tiene Artés. Sí, hay un guiño también de parte de Jara hacia Parisi cuando menciona los colegios. Yo vengo del Liceo 4, usted estudió en el Barros Borgoño, entiendo que Franco Parisi en el Instituto Nacional, los demás no sé. Hay como un guiño también ahí, ¿no? Sí. De grupo, de clase social en el fondo. Sí, pero Harald estudió en colegio particular. Ella dijo Liceo 4. Jara, perdón. Sí. Sí. Bueno, ellos se... Ahora, esta lógica de... Y yo creo que Jara tiene que tener mucho cuidado con... Nos vamos a saltar, nos vamos a ir al otro extremo de... Después volvamos a ella, dejémoslo ahí un segundo. Sí. ¿Ya? Sigamos en el orden. Vamos en orden. Johannes Kaiser. Mire, Johannes yo creo que fue muy preciso y eso se notaba en el uso del tiempo. Yo miraba la estructura de tiempo y él tenía respuesta muy precisa, muy concreta, y creo que fue el que mejor se manejó en esa lógica. A uno le gusta o no la respuesta a las medidas que tiene, pero fue muy concreto en decir qué y cómo. Y creo que eso le ayudó a... Pienso que le va a ayudar a afianzar su electorado. La gente que lo sigue precisamente por esto, porque es muy claro, porque es muy preciso, porque da esta respuesta, porque tiene un esquema de sociedad, esto de rebajar los impuestos, de generar más trabajo, de atraer inversión, de tener orden. Lo que esos elementos para él fueron muy buenos, fue preciso, utilizó el tiempo de manera muy adecuada. También, creo, viéndolo desde afuera, fue muy educado en la forma de exponer. No saliéndose de ese respeto hacia los otros. Lo noté muy tranquilo, además. Uno tiene la posibilidad de interrumpir, eso lo sabemos, pero lo hizo muy pocas veces. Sobre todo cuando hacían preguntas hacia los otros candidatos que uno podría, a ver, no me está respondiendo lo que le estoy preguntando, pero en ese sentido creo que fue el más ordenado dentro de la sala. Claro, fue como caballero, así lo que se llama, un caballero. Exactamente. Bien, a diferencia de Franco, que uno puede decir que fue el desordenado de la sala y se llevó la anotación negativa por parte de la conductora, Johannes creo que fue no solamente el mejor portado, sino que el más preciso, contestó lo que le preguntaron, no se fue por las ramas. Esto que dice usted al inicio de que contestan lo que se les ocurre o lo que quieren contestar, él fue bien directo. Incluso en situaciones donde a lo mejor las respuestas políticamente correctas no eran las que le estaba dando. Claro, exactamente. Y en algún minuto también contestó en esto que le dice a Parisi que él es parte del sistema político, que no denoste el resto, porque está
ahí, ¿cierto? Él de alguna Mm. manera también entró en esa polémica los demás con este mismo tono. Así es, así es. Exactamente. Eh, Ahora, a José Antonio Caz, ¿cómo lo vio usted? Mira, voy a juntar a Kass con Jara solamente para hacer este parangón. Ujú, Kass y Jara son los candidatos que van más arriba en las encuestas, por lo exacto. tanto, tenían dos, me parece que como que sus comandos y ellos en particular tenían dos objetivos en particular. Uno, consolidar su posición. Sí. Consolidar su posición y por lo tanto asumir la menor cantidad de riesgo posible. Ujú, Porque es el primer debate, después vamos a entrar en un par de semanas que van a ser menos políticas, precisamente por las fiestas, eh, y pienso que la lógica de ellos es cometer la menor cantidad de errores posible. Y Kass entró muy fuerte a atacar a Jara, lo era como hizo, su y, objetivo, era ella, más que claro, todo. No le hablaba como a nadie más, era a ella. exactamente. Y entró ahí, lo hizo y después fue más bien plano. Ujú, Fue más bien plano, fue su esquema, un gobierno de emergencia, los tres temas que él ha manejado en prácticamente toda la campaña, y de ahí no se sale. Cuando digo no se sale, obviamente hay ciertos pics de decirle algo a otros candidatos, como la pregunta de Artés, por ejemplo, o la contrapregunta. Pero Kass me dio la impresión que no se salió de sus esquemas. Tanto es así que, por ejemplo, cuando le pregunta Matei respecto del recorte fiscal, estos 6.000 ujú, millones en 18 meses, no lo responde. O sea, lisa y claro. llanamente no lo responde. O sea, dice en Era lo el... que le decía Jara, no respondes, te vas por otro lado. exactamente, Nada no lo que... responde. ¿Por qué? Porque no entra. Y ese es el riesgo. Ese es Exacto. el riesgo controlado. O sea, yo pongo los temas, pero no entro mucho más allá de los temas porque yo voy en una posición ganadora, voy en una posición que tengo que cuidar. Y en ese Exacto. sentido, por eso le planteaba estos dos candidatos, creo que tienen la misma lógica. Y en el inicio, Cass hace una alusión al activista norteamericano asesinado precisamente ayer, Charlie Kirk. ¿Qué le pareció a usted eso? Que llevara que hiciera esa alusión y lo señala que es por defender la libertad. Mm. Lo que pasa es que eso, yo me imaginé que si no era él, iba a ser Kaiser el que lo iba a Ya. hacer. Lo hizo él al inicio. Creo que le salió muy bien. Creo que todo lo que tenía que hacer Kass lo hizo y lo hizo en el momento oportuno, al inicio. Es decir, esto del activista norteamericano, que es un joven, 31 años, que Exacto. además es sumamente interesante porque va a un electorado que por lo general es esquivo para este tipo de candidatos, que son Exacto. los jóvenes. Ujú. Y que cada vez más, sobre todo, el Partido Republicano ha ido logrando consolidar una posición en ese segmento electoral. Por lo Exacto. tanto, eso refleja algo, y refleja algo en términos electorales, en términos de un guiño en segmento electoral. Y lo segundo es que, en términos generales, le habla a su base política, sin lugar a Exacto. dudas. O sea, su base política sabe quién es, y creo que incluso podría haber sido mucho más audaz en este sentido, porque lo que se hizo, el asesinato de esta persona, es parte de la violencia política, y violencia política que siempre se le enrostra a la derecha que representa a Kass. Y Exacto. hoy él o ese sector es víctima precisamente de esa violencia de censura, de cancelación, pero en este caso de asesinato. De asesinatos, ¿no? Es bastante grave. Un paréntesis nada más con la publicidad, ya que estamos hablando de José Antonio Caz. Lo mencionamos un poco al principio. En medio de la publicidad, el debate termina y hay una publicidad de alcohol y aparece un producto que dice que se llama republicano, Mm. ¿ya? Y dice la voz en off, elijo republicano, dos veces en los cortes. ¿Qué le pareció a usted eso? Sí, Obviamente Chilevisión tiene todo el derecho del mundo a tener los auspiciadores que necesite, ¿cierto? Y las marcas tienen también todo el derecho, pero ¿es una coincidencia? ¿Será una coincidencia? ¿Lo leyó sí, usted de alguna manera? ahí yo reconozco que es el ojo de una periodista aguda la que hizo esa nota, porque
fue usted la que me hizo ver esa cosa, porque yo en ese minuto estaba tomando apuntes y vi, y cuando usted lo hace en la conversación, lo hace ver, sí, llama la atención. No sé si hay intencionalidad, pero obviamente que genera. Algún grado Lo que estamos de haciendo ruido. ahora, es decir, Sí. genera ruido. Y sabemos Mm, que en publicidad, en marketing, en posicionamiento, el ruido, el que estemos hablando de esto, es parte de la intencionalidad de ese factor. exacto. Profesor, nos queda poco tiempo. Jara, vamos directamente a Janet Jara. ¿Cómo la vio usted? Eh, yo siempre pienso que ella puede ser, en este caso, mucho mejor de lo que fue. Me llamó la atención lo ¿Estaba como débil. controlada? No, más que controlada, yo siento que estaba débil, Ya, que incluso siento que en algunos pasajes estaba enojada. Y creo ya, que es sí, precisamente lo que no es ella. Ella sí. precisamente es una persona más bien alegre, más bien con un rol, un rol de una persona que destaca sus atributos, y uno de sus atributos precisamente es la empatía o la capacidad de reírse de otros o de Ujú. reírse de sí misma y con otros. Y yo creo que ayer estaba enojada y se le notó. Ahora, también convengamos en que los ataques vinieron de ambos lados. Ujú. Yo creo que quedó muy descolocada el Fue ataque de foco de... Artés, Ya, no tanto de Meo, porque uno entiende, claro, de Marco Enrique, su base de apoyo, como decíamos, viene del oficialismo. O sea, claro. él sabe que para crecer tiene que bajar, claro, no hay más votos, no hay Ujú. más apoyo, no hay más electores, por lo tanto, es él o Jara, pero me da la impresión que el tema de Artés no lo tenía contemplado. El tema de Kass, obviamente que sí, o el de Kaiser también, pero eso que usted recordaba, de que no le respondió, a ti no te voy a responder con Kaiser, no es, a mí me da la impresión que no es habitual en ella. Entonces esto de ponerse muy dura, yo no sé si era parte de la estrategia, es decir, yo no voy a entrar en debates contigo porque vamos ganando, esto que le decía de que los dos candidatos principales Exacto. Y no hablar con entran. Cass, interpelar a Cass también permanentemente ella. Exactamente. Son ellos dos, y entre ellos dos se cuidaron de Ujú. no permitir que se generara un diálogo con terceros, eh, pero la noté mucho más débil de lo que es habitualmente, de lo que es ella en términos personales y de lo que ha sido en otros debates. Exacto. Evelyn Matei, ¿cómo la vio ella? Yo creo que viéndola a ella fue lo mejor en el sentido que logró poner la idea. Punto uno, no entró en profundidad en muchas cosas, pero cambió el esquema. Y yo creo que ahí es donde ella tiene un gran acierto. Estamos en una discusión en un país donde todo es miedo, donde todo es Exacto. rabia, y ella cambió y cambió el tono de la discusión, cambió sin entrar mucho en el cómo. Esta lógica de Chile es un gran país, tenemos que buscar esperanza, tenemos que ver cómo salimos de esta situación, pero salimos entre todos y tenemos cómo hacerlo. Y yo sé cómo se hace. Y eso creo que le cambia el eje de la discusión y también da cuenta de un cambio en el tono de la campaña de ella. O sea, ella hoy día está en el Es que centro Chile es un político. gran equipo que es lo que está Exactamente, y promoviendo esa, ella. y esa lógica de más que hablar del centro político, estamos hablando de ella representando al Chile moderado, a ese Chile que busca, que ella tiene una posición de derecha, ella es una figura dentro de la centro derecha chilena, eso nadie lo Exacto. va a discutir, Es ni lo va, militante de la UDI, claro. y tampoco lo puede esconder. Pero a eso le está agregando otro elemento. Cuando dice, mire, yo me siento hoy día con gente con que ayer era adversaria, es Claro. decir, lo dice abiertamente, estoy hablando con gente de la concertación para sumar Y ella este. pone el tema del 11 de septiembre en la mesa. Nadie había hablado del 11 de septiembre y ella lo pone, que O era sea, la que podría ser más afectada con el tema, ¿no? parte con eso. Ujú. Parte con eso. Entonces, creo que fue la candidata que mejor aprovechó el instante. Y obviamente lo que decíamos antes, el acto o la performance que le hizo Parisi, creo que ella lo supo contener. Y ¿sabes qué? Yo le daba vuelta a esto porque uno prepara los debates, uno sabe cómo se preparan los Claro, debates, pero una cosa como esa no está preparada. claro. No está preparada. Y ella fue muy hábil.
para salir de esa situación. Y yo vuelvo a la lógica del silencio. Ese silencio fue muy elocuente. Así como paciencia, una cosa así, ¿no? Una cosa... Profesor, se nos fue el tiempo volando. Muchísimas gracias por esta conversación. Obviamente este tema sigue en agenda, lo vamos a dejar invitado para seguir conversando. Verónica, un gusto conversar contigo. Cuando usted quiera, volvemos a retomar el contacto. Muchas gracias, buen día. Que esté muy bien. Gracias. Hablábamos con el profesor Aldo Casinelli de la Universidad Autónoma, jefe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, respecto al debate de ayer. Muchas opiniones, va a ser el tema del día hoy, así que los dejamos a ustedes invitados a que se informen al respecto. Gracias, buen día.